misericordia, tu fidelidad cada noche. Alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Misericordia. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de este día miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer la Santa Misa en acción de gracias a Dios Todopoderoso, al Beato José Gregorio Hernández. Además, por el eterno descanso de Lupercio Key en sus 6 años, Pilar Teresa Camacho en sus 2 meses, Eva Cermeño de Monsalve en sus 9 meses, Pedro Rafael Castillo Vázquez en sus 9 meses. Hoy la Iglesia celebra también la memoria de los santos Timoteo y Tito. Fueron obispos y además discípulos y fieles colaboradores del apóstol San Pablo en su misión de predicar en distintas comunidades cristianas en esos primeros años de la Iglesia Católica. Vamos a invocar al Dios uno y trino diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente que somos pecadores y pidamos perdón al Dios de la vida y de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Manda poner el tapabocas ya todo el Señor de primero y Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste dignos seguidores de San Pablo a tus santos obispos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión amarte y servirte en nuestros prójimos, para que podamos llegar al cielo, nuestra patria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, pueden sentarse y escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámonos. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Alaben al Señor, pueblo del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Señor, es eterna, tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo,
Y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 les preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás cosas? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Apreciados hermanos, esta palabra que hoy el Señor nos regala en el Evangelio de San Marcos es una palabra viva y eficaz. Y en cada uno de nosotros pues está ese corazón abierto para que esa palabra pueda entrar como esa pequeña semilla que puede causar grandes efectos y transformaciones en nuestra vida. Pero para esto tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender los designios salvíficos de ese Dios misericordioso que no se cansa de invitarnos a estar con Él, a estar de su lado, a abrazar el plan de salvación que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y es que contamos con un Dios que realmente existe y que tiene todo el poder y al cual le debemos siempre todo el honor y toda la gloria en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, que sirven a las personas necesitadas en su iglesia y fuera también de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó a dar sus primeros pasos, cuando comenzó a fundar las primeras comunidades del pueblo de Israel y fuera de ellas, pues hubo un grupo de apóstoles y de discípulos que fueron testigos oculares, que estuvieron presentes mientras Jesucristo predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, liberaba a las personas de los espíritus inmundos y hacía tantas cosas maravillosas con tantos prodigios en medio del pueblo de Israel. Estas personas, al vivir esa experiencia en primera fila con Jesús, pues fueron contentos a evangelizar a otras personas, a dar a conocer el mensaje de salvación, la palabra de Dios, a otras personas que no habían escuchado hablar de Jesucristo, que no habían escuchado hablar de una palabra tan hermosa y tan llena de vida, que transforma corazones. Entonces se fueron creando así las primeras comunidades cristianas. Y todo esto los discípulos y los apóstoles lo hacían con mucho amor, con una gran pasión por el reino de los cielos, porque vieron en Jesucristo que realmente era Dios y vieron en Él cumplirse también la promesa definitiva de la apertura del reino de los cielos con la pasión,
con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, entre ese grupo de los apóstoles existen pues 2 apóstoles que fueron los que más sobresalieron por el arduo trabajo evangelizador que realizaron dentro del pueblo de Israel, pero también fuera de él, y que extendieron el Evangelio de Cristo por todo el mundo, como lo son, por ejemplo, San Pedro y San Pablo. San Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, sobre la roca de Pedro el Señor fundó la iglesia, y desde ahí comienza pues la sucesión apostólica o el primado de Pedro, que se va pues transmitiendo a los papas de generación en generación. Y San Pablo fue conocido, que es el otro apóstol que también sobresalió muchísimo, que ayer celebramos su conversión. Fue un apóstol con un celo apostólico muy grande, con un corazón ardiente de amor por Jesús y por las personas, porque salió de las fronteras, fue más allá de la frontera, fue por Grecia, fue por muchos otros países del Oriente a llevar la palabra de Dios. Por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles, mientras que Pedro pues estuvo más enfocado en las nuevas comunidades que surgieron en el mismo pueblo de Israel, y luego pues viaja a Roma, donde también predicó muchísimo y murió también como mártir en defensa de la fe católica. Pero también estos apóstoles tuvieron discípulos, así como Jesús tuvo discípulos y tuvo apóstoles. Bueno, la diferencia entre un discípulo y un apóstol es que discípulos somos todos los que seguimos a Cristo. Apóstol también son discípulos, pero los apóstoles son los 12 más cercanos a Jesús. Ellos fueron los apóstoles. Y esta sucesión apostólica se va transmitiendo también a través de toda la historia en cada uno de los obispos. Los obispos son como apóstoles, porque recibieron esa sucesión apostólica, y ahora pues están en todo el mundo. Pero esto para decirle cómo desde el principio el Señor siempre ha acompañado a su iglesia, y siempre ha enviado grandes hombres y mujeres que desde su sencillez, desde la humildad y desde su santidad, pues han ido dando estructura a nuestra iglesia a través de toda la historia, y han ido llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Por eso hoy tenemos presente a la Iglesia Católica en todo el universo, en los 5 continentes, con distintas razas, con distintas personas, pero con un mismo fin, que es alabar a Dios, bendecirlo, glorificarlo en medio de nuestra vida cotidiana, mientras nos santificamos también, ayudando a otras personas, haciendo el bien. Pues con todo esto, queridos hermanos, quería también hacer un enlace con el Evangelio de hoy, de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 20, que es la parábola del sembrador. El ejemplo que Jesús le pone a los discípulos para explicarles cómo la palabra de Dios puede producir una transformación en nuestras vidas, dependiendo de la apertura que nosotros le demos a esa palabra, dependiendo del tipo de terreno que seamos nosotros también frente a esta palabra que puede hacer grandes cosas en nosotros. Pues bien, Jesús es el sembrador. Él siempre sale a sembrar la palabra. Él siempre nos habla por medio de otras personas, por medio del sacerdote, por medio de personas cercanas a nosotros, o tal vez que ni conocemos, por medio de alguien que Él envía. A veces también nos habla por medio de acontecimientos, de situaciones difíciles, de una enfermedad, de cualquier otra situación que nosotros de alguna forma debemos tener bien afinados, pues esos ojos del alma, esos ojos del corazón, tener como esa intuición para poder descifrar bien los signos que Dios nos envía, para poder descifrar bien el mensaje de Dios en medio de todas estas cosas. Pues bien, Jesús es el sembrador. Él siempre sale a sembrar su palabra. Jesús siempre estuvo rodeado de mucha gente, porque las personas veían en Jesús a un hombre con autoridad, y sus palabras tenían poder, tienen tanto poder la palabra de Dios, palabra de Jesús, que a través de estos 2000 años, pues aún permanece intacta esa palabra. Y no solamente eso, sino que la palabra tiene esa capacidad de argumentar nuestras vidas, de acompañarnos, de darnos luces, no solamente
en un tiempo pasado o ahora, sino a través de toda la historia y en las distintas situaciones que hemos atravesado como seres humanos, la palabra de Dios siempre ha sido luz, ha sido mediadora, ha sido vida para cada uno de nosotros. Dice la palabra que Jesús, viendo la muchedumbre, la necesidad tan grande que la gente tenían hambre y sed de Jesús, querían escuchar más la palabra de Dios. O sea, no se aburrían escuchando la palabra de Dios, sino que por el contrario, tenían como una sed insaciable de escuchar a Jesús. Y por eso se agolpaban en torno a Él, al punto que Jesús tuvo que subir a una barca y distanciarse un poquito de tierra. Y desde ahí les hablaba, les predicaba, les explicaba con ejemplos el reino de los cielos. Y hoy podemos comparar esa barca de Jesús como los nuevos escenarios. Jesús estaba en el mar de Galilea, estaba en una barca, estaba rodeado de discípulos, de muchas personas que querían escuchar la palabra. Entonces, esa barca donde Jesús estaba predicando, la podemos comparar, por ejemplo, como con este púlpito, donde el sacerdote predica, o tal vez con otros lugares donde otras personas también predican, que no son sacerdotes ni religiosas, que somos pueblo de Dios, que somos laicos, pero personas que de alguna forma estamos cercanos a Dios y que desde ahí queremos también hacer discípulos a otras personas, no quedarnos con lo que hemos recibido, sino que llevarlo también a las demás personas. Y a pesar de que han sido muchísimos los años que han transcurrido desde ese momento en que Jesús predica a esta muchedumbre hasta nuestra actualidad, queridos hermanos, que sin embargo la palabra de Dios y Jesucristo son los mismos ayer, hoy y siempre serán los mismos. Es decir, que Jesús nunca pasa de moda, la palabra de Dios nunca pasa de moda, por el contrario, cada día toma más fuerza y no hay ninguna otra palabra que supere el poder de la palabra de Dios, pues hasta los demonios tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, pues todo el mal huye cuando la palabra de Dios circula por nuestra vida y llega a nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, también el Señor explica la parábola del sembrador diciendo que muchas veces esa semilla que el sembrador sale a sembrar, que es la palabra, puede caer en un terreno pedregoso, en un terreno con espinas o en la orilla del camino. Entonces, las que caen en la orilla del camino, por ejemplo, vienen los pájaros, se la llevan, se la comen. Los que caen en espinos, pues los espinos ahogan esta semilla, no la dejan crecer, no la dejan fructificar. O también los que caen en terreno pedregoso, pues no tienen tanta profundidad o mucha tierra o mucho abono para poder surgir. Por eso, cada uno de nosotros, queridos hermanos, mientras más apertura tengamos a la escucha de la palabra, mientras más apertura tengamos a los planes de salvación de Dios, pues más frutos veremos en nuestra vida. Mientras más escuchemos a Dios, mientras más nos dispongamos, porque a veces uno pues no tiene que prepararse tanto para poder escuchar la palabra de Dios. Simplemente hace falta abrir el corazón y desde ahí el Señor comienza a darnos una sabiduría que solamente puede dar la palabra de Dios. Y después todo lo demás vendrá por añadidura. Que hoy nosotros, en el siglo XXI, seamos buena tierra, una tierra fértil, donde la palabra de Dios pueda hundir sus raíces, pueda crecer y pueda producir muchísimos frutos de bien para nuestros hermanos, para nuestras comunidades, nuestros pueblos, para nuestra sociedad que hoy tanto lo necesita, y que desde esa palabra de Dios que es viva y eficaz podamos también construir un nuevo país, una nueva Barinas, una familia sólida, una comunidad unida, que desde la palabra de Dios podamos nosotros, en torno a esa palabra que es viva y eficaz, ir construyendo lazos de fraternidad, de unidad, de entendimiento mutuo, para poder también dar solución a tantas situaciones difíciles que hoy atravesamos no solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia, pues hoy, unidos en oración, le pedimos al Señor que nos mantenga con salud, que aleje estas pandemias y todas estas cosas de nuestras vidas, y que en todo momento podamos siempre aferrarnos a la fe, aferrarnos a Dios, aferrarnos a todo lo que Él a través de la Iglesia nos va regalando.
Que hoy la gloria siempre sea para Dios, Él que vive en nuestros corazones, que quiere reinar en nuestras vidas y que quiere darnos a conocer los misterios del cielo, los misterios del reino de Dios. Que la Santísima Virgen María y la intercesión también de los santos Timoteo y Tito, pues nos ayuden también a ser personas enamoradas de la palabra de Dios, enamorados del reino de los cielos, y que en todo momento pues no desmayemos para llevar esa palabra a otras personas y que también puedan conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos felices y que encontremos la salvación eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a ofrecer al Señor nuestras intenciones. Especialmente oremos por nuestra Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, por los proyectos pastorales de nuestra diócesis de Barinas, por nuestra Iglesia venezolana, roguemos al Señor. Por todas las situaciones y crisis que atravesamos en nuestro país, Venezuela, para que el Señor cada día nos vaya guiando con la fuerza de su Santo Espíritu y que juntos como hermanos podamos encontrar caminos de progreso, de liberación, de paz, roguemos al Señor. Por cada una de sus necesidades, especialmente esas que tienen ahí, ustedes en sus corazones, hoy los invito para que desde esa situación que puedan estar atravesando, bien sea una situación difícil o alguna preocupación, o por qué no una alegría, algún triunfo, alguna meta alcanzada, desde ahí hacer una oración para el Señor y ofrecerle sus vidas también con lo que tienen y con lo que son. Roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones, especialmente las que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, hermanos, y hacer el canto de ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos.
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la festividad de tus obispos, San Timoteo y San Tito, y concédenos obtener por ellas, como lo esperamos, el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos resultados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy por la festividad de los santos Timoteo y Tito, para animarnos con el ejemplo de sus vidas, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu alabanza, diciendo sin cesar: nuestras manos como dádivas de amor, Santo, 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 Santo. Nuestras manos como dádivas de amor, Santo, 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 Santo. Alzamos nuestras manos como dádivas de amor, Santo, 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 Santo. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor, Santo, Santo, Santo es Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte porque no nuestra resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Especialmente te pedimos que tengas misericordia del niño Andy Fernández, que en el día de mañana será intervenido quirúrgicamente, y de todos nosotros, Señor, que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles, San Timoteo, San Tito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente líbranos de ser cerrados de corazón para escuchar tu palabra, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz con el hermano que está a nuestro lado. Voy a buscarlo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Dios y Padre Santo, que el memorial que hemos celebrado con piedad nos obtenga plenamente tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos un responso por nuestros hermanos difuntos, especialmente por Pilar Teresa Camacho, Eva Cermeño de Monsalve, Pedro Rafael Castillo, Lupercio Key, y por todas las benditas ánimas. Concédele, Señor, el descanso eterno, que sus almas descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno, que sus almas descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, Lupercio, Pilar, Eva, Pedro Rafael, descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. Saludemos a la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De igual manera le pedimos al Señor para que le conceda la pronta recuperación al niño Andy Fernández y que le acompañe mañana a todo el equipo médico y a él en la intervención quirúrgica. Algunos avisos parroquiales breves. Para el día 2 de febrero a las 5 de la mañana tendremos la paradura del Niño Jesús aquí en el templo. Para los que deseen acompañarnos, pues con mucho gusto, todos bienvenidos. De igual manera, el día 2 de febrero pues hay una peregrinación para el santuario de Nuestra Señora del Rosario del Real, que ella es la patrona de los llaneros, de la región llanera. Entonces, pues los que puedan ir, la misa será a las 10 de la mañana y será presidida por el obispo, por Monseñor Jesús Guerrero. En otro orden de ideas, ya comenzamos hace ya como 2 semanas la visita de nuestras comunidades eclesiales de base con la reliquia del beato doctor José Gregorio Hernández y la imagencita de la Virgen del Pilar. Entonces, para los que deseen acompañarnos, este próximo sábado a las 3:30 nos estaremos reuniendo detrás de la catedral, puede ser, para que de ahí salgamos al lugar donde será la actividad o el encuentro, que es la Comunidad Divina Misericordia, que será pues ahí en la farmacia Santa Rosa, en la parte de atrás. Ahí está la señora Mercedes, que es la responsable de esta comunidad. De igual manera también pues decirles que están abiertas las inscripciones para la formación sacramental, es decir, para aquellos niños que tengan más de 10 años y quieran formarse para recibir la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Entonces pueden hablar con la señora Mercedes, que es la catequista. No sé qué otra información por aquí, Chichita. Bueno, estas son todas las informaciones por hoy. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Bueno, gracias a Amparito, al coro que nos animó hoy. Dios les bendiga a todos. Pueden ir en paz. Mañana la misa será... Bueno, entonces a las 4:30 o 5 la misa. 4 de la tarde pues ya iniciamos con el rosario, con la adoración al Santísimo, y a las 5 la misa.